Dios le bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que hizo el Señor. Hoy domingo es un día de regocijo porque estamos en el cumplimiento de la palabra de Dios, disfrutando de otro día más para hablar de la palabra del Señor. Qué bueno que están todos aquí presentes y conectados por internet, porque eso es muy, pero que muy importante, hermano. Hay que alimentarse de lo que Dios nos da y hay que seguir continuamente el propósito de Dios en nuestra vida. El tema de hoy es un tema muy interesante. Se llama y se titula La bondad de Dios para sus hijos. Tema precioso, muy interesante. Y de manera introductoria quiero dejarles saber que todo en la vida es el resultado de nuestras decisiones. Por lo tanto, lo que decidimos nosotros es lo que hemos creído. Y lo que hemos creído es lo que hemos entendido que es correcto. Hoy es un buen día para afirmarnos en lo que hemos creído y lo que hemos entendido que es correcto, que es la palabra de Dios, para ponerlos por obra. Y lo importante de esto es que, ¿para qué estamos haciendo esto? Es una pregunta muy clara, es una pregunta muy necesaria para que traiga entendimiento en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Es para caminar continuamente en victoria y de gloria en gloria, hermano. Por eso es que esto es importantísimo que lo entendamos. Y la gente va a decir, pero que en medio de las circunstancias y de todo lo que está pasando, usted está diciendo, pastor, que yo viva de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Usted está loco? No estoy loco, hermano. Una de las características de los creyentes victoriosos, escucha esto bien, victorioso, es que busca tener el amor de Cristo servicial en medio de toda adversidad. Porque Dios en su infinita sabiduría te pone a servir en medio de la adversidad. Y usted va a decir, ¿pero cómo es esto? Sí, porque Dios tiene propósito de ayudar, de bendecir y de manifestar la piedad a otros. ¿Para qué? Para Él mostrar su gloria. En medio de la adversidad, cuando no hay nada, usted tiene para dar. En medio de la adversidad, cuando la gente está en miedo, en emociones negativas, en negativismo, usted tiene una palabra sanadora, una palabra restauradora, una palabra libertadora. De eso es que le estoy hablando. ¿Para qué? Para que no solamente eso en nuestro pensamiento, palabra y acción se haga realidad, sino que otros puedan ver esa materialmente real sobre la faz de la tierra. Pero primero tiene que empezar en el conocimiento de nosotros y sembrarlo en nuestro corazón. Ahora bien, ¿cómo se obtiene esto? Se obtiene conociendo el amor de Cristo que nos motiva, que nos mueve, que nos da autoridad y poder y que tiene el poder de cambiar toda adversidad en bendición cuando se conoce la verdad de Cristo. Y esa verdad usted la tiene porque usted tiene el Espíritu Santo para que le revele esta verdad. Por lo tanto, la motivación por el amor de Jesús en la vida del creyente hace posible que todo esto cambie en favor de los que han creído. Ahora bien, ¿qué produce esto en nosotros? Es una buena pregunta. ¿Qué produce esto en nosotros? Y es que cada día, cuando andamos en la actitud de la motivación del amor de Cristo, cada día Dios abre puertas mayores de mayores oportunidades para que tú y yo podamos mostrar al mundo en pleno ejercicio todo tipo de bendición. Esto es lo importante, todo tipo de bendición para nosotros, para nuestros semejantes y aquellos que han creído la palabra que tú portas y llevas. ¿Qué va a pasar? Que a causa de lo que tú has creído, en estos momentos de tanta necesidad, va a haber una activación de los dones, donde va a haber señales, milagros, prodigios, portentos. ¿Para qué? Para que tú puedas vencer en medio de la adversidad y ayudes a otros a vencer contra lo que está ocurriendo externamente. Mira, atiende esto un momento. El mundo entero está pasando por un bioterrorismo ya predicho anteriormente porque habíamos entrado en ese conocimiento. Pero Dios tiene una solución superior a ese bioterrorismo. Eso es un miedo mundial. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué esperar, la gente no sabe qué hacer, la gente no sabe hacia dónde están caminando. Porque el mundo y los gobiernos lo están encaminando porque esto es una programación que ya estaba destinada para que se cumpliera en estos tiempos. Bioterrorismo. Eso lo hemos hablado extensamente.
Pero Dios tiene el antídoto, la receta perfecta para romper con el bioterrorismo. ¿Sabes cómo se llama? Escúchalo bien. Avivamiento, 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 que tiene que empezar en nuestro corazón. Ese conocimiento tiene que venir a nosotros necesariamente. Escuche, la bondad de Dios es manifiesta en favor de la humanidad. ¿Y a quiénes va a usar Dios para llevar ese avivamiento, esa bondad de Dios? A usted y a mí. ¿Me entendió? A usted y a mí. Así que caminaremos entonces de gloria en gloria y de victoria en victoria por encima de las circunstancias en un poder sobrenatural. ¿Sabe que Dios está sanando COVID? ¿Sabe que Dios está sanando cánceres? ¿Sabe que Dios está sanando gente con deficiencias nutricionales que están causando los diferentes tipos de patologías donde la gente no sabe lo que tiene y Dios le está diciendo lo que tiene es esto? Y tú sabes que Dios está usando el internet para consulta y sanar a la gente a través del internet. Así que Dios no ha parado de bendecir al pueblo y de que la bondad se manifieste, aunque el mundo esté en oscuridad, aunque el mundo te mantenga encerrado. Así como nos estamos comunicando ahora, nos comunicaremos con la gente que está enferma, que ya continuamente lo estamos haciendo, para que similarmente como yo hago, usted haga. Porque el poder está en usted a través de Cristo. Aprenda eso bien y que quede meridianamente claro. Ahora, esto tiene un requisito. Y este requisito yo quiero que usted lo vea a la luz de lo que dice Deuteronomios 12:28. Y les leo. Mira lo que dice. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos, después de ti, para siempre. Fíjese qué interesante, para siempre. O sea que esto no es un ratito ahora y después no. Para siempre. Así que tenemos que tener el para siempre como un estilo de vida, de adoración, donde Dios continuamente está en la presencia de nosotros por causa de que nos mantenemos en santidad. Amén. Nos mantenemos en santidad. Y como yo siempre le digo a usted, la santidad sin la cual nadie verá a Dios es como la cera que usted le unta a la pintura del carro. Hace que se repele el agua y el sucio y se cae. Ahora viene un sistema de cerámica que es todavía más impermeabilización hacia los poros de la pintura. Eso es santidad. Para que lo entienda la praxis de la vida real. Eso es santidad. Y entienda lo que cuando nos mantenemos en santidad, entonces el poder de Dios está en nosotros 24/7. Hay una comunión perfecta con Él para saber las cosas que han de venir y cómo vamos a solucionar las cosas en cada día que vivimos. Por esto es importante que esta palabra de Deuteronomio 12:28 usted la guarde en su vida, porque la bendición es para ti y los tuyos y para siempre. Escuche, la victoria viene a nuestra vida después de ser probado. Todos tenemos que ser probados. Por lo tanto, sabemos que en las pruebas son bendiciones que vienen a nuestra vida. Usted va a decir, ¿pero cómo va a ser? Sí, porque las pruebas te va a preparar para recibir las bendiciones de tal manera que las puedas atesorar, conservar, guardar para bendecir a otros. ¿Y por qué esto es importante? Sencillo, hermano, sencillo. Porque esto va a limpiar, estas pruebas van a limpiar nuestra alma, nuestra mente de los principios que tienen que ser quitados, producto de lo que el mundo nos ha implantado antes de venir a Cristo, para sustituir esos principios de nosotros que están cimentados en las cosas de este mundo y sean cambiados por los principios eternos de Dios. De tal manera que nuestros ojos entonces van a estar fijándose no en las cosas perecederas, sino en las cosas eternas que se van a mostrar sobre la faz de la tierra para dar a entender la gloria y el poder de Dios en favor de la humanidad, en favor de nosotros y de la gente que cohabita y vive con nosotros. Así que esto va a producir, la prueba va a producir un carácter de madurez y una entereza de carácter fuerte en Cristo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer depender de Cristo para saber lo que va a acontecer y saber lo que tenemos que hacer.
Y esto es extraordinariamente importante porque esto se trabaja en el Espíritu de Dios con nosotros, no en el intelecto, no en el conocimiento, no en los consejos externos, no lo que dice multimedia, sino lo que Dios dice a tu corazón. Y ahí es donde radica el poder inefable e inerrable de Dios para nuestra vida. Y ese es el que tenemos que buscar, porque ese es el que te va a hacer vivir en victoria, de gloria en gloria. Escucha esto bien. Quiero que entienda y ponga mucha atención en esta introducción a la predicación. Esto que está sucediendo al mundo entero del COVID-19 y las complicaciones que están trayendo, tiene un propósito de quitar el andamiaje humanístico falso que el hombre había creado para sí mismo, produciendo una seguridad falsa en las cosas perecederas, donde Dios sencillamente no está. Escuche bien, Dios no está ahí. Hoy analizaremos esta predicación a través de Mefiboset. Mefiboset significa que quita la vergüenza al conocer a Dios. Y esto viene como resultado de saber perdonar y perdonar verdaderamente para que entonces Dios nos pueda posicionar. Y lo primero que hace Dios cuando Él quita la vergüenza y le conoces a Él es que te posiciona para darte una identidad correcta y luego te posesiona en un lugar de autoridad. Qué interesante. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando vean a Mefiboset, cuando se sienta a la mesa del rey, cuando le dan la identidad que no tenía, pero que sí se merecía, con David, a través del rey David, tipología de Cristo, usted va a poder entender entonces cómo Dios a través de la verdad del conocimiento lo va a hacer a usted caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Porque lo va primero a ¿qué? A posicionar en una identidad correcta y posesionar para que adquiera el lugar de autoridad. Para que cuando clame por su boca, cuando usted ore por la gente, cuando usted desate milagros, cuando usted eche fuera los demonios tengan que salir y las sanidades vengan y los milagros ocurran y los portentos sean vistos para el mundo entero. Y entonces dirán, usted vive en gloria, en victoria. Y por causa de eso vendrá entonces un avivamiento que comienza en nuestro corazón. De eso se trata la predicación. Así que no te la pierdas, porque después de esta adoración vendrá la predicación. A través del relato de Primera de Samuel en el capítulo 18, versículos 3 y 4. Si quiere lo va buscando, es cortito, pero no deje de adorarle, porque en la adoración está tu bendición. Ya mismo nos vemos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Buenos días en esta hermosa mañana. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a darle una alabanza que llegue a lo alto. Ven, te adoramos, Jesús. Eres tú la esperanza que
continuamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Venimos a darte gloria, Señor, a darte toda la honra, porque solo tú la mereces, Padre amado. Rey de Reyes, Señor de Señores, te adoramos. Aleluya. Ese es mi deseo.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra 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 en mí. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Qué rica esa adoración, ¿verdad? ¿Se gozaron? Yo también me gocé. Bueno, pues vamos a entrar a la predicación entendiendo primero quién era Mefiboset. Mefiboset era un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, Jonatán hijo del rey Saúl de Israel, y David fue el nombrado por Dios para ocupar la silla del rey Saúl. Pero ocurrieron una serie de eventos donde Jonatán le salva la vida a David del rey Saúl, de su padre que era el rey, para que no lo matara. Y eso lo lleva a que tengan un conocimiento entre Jonatán y David, donde hicieron una unificación almática para un cumplimiento de la promesa de Dios. Porque el rey Saúl, como todos ustedes saben, no quería que David fuera rey. Pero Jonatán había reconocido el poder de Dios para nombrar a David como rey. Así que Jonatán, en lugar de tener que y saber que él le pertenecía el trono por la ejecución armónica que tenía la estirpe de los reyes, entiende que el nombramiento de Dios va por encima de lo que normalmente las leyes digan, establecido por el reinado, y acepta compartir esto con David para que David pueda ocupar la silla de rey. Qué interesante, ¿verdad? Entonces Mefiboset, que era hijo de Jonatán, se quedó a la saga atrás porque estuvo paralizado por un accidente. Cuando fueron atacados, sus pies fueron fracturados. Quiere decir que estaba inválido. Interesante. Esta premisa yo quiero que usted la entienda para que pueda entender el relato de lo que vamos a estar hablando. Lo importante de esto es que el comienzo de esto es que la prueba que hablamos ahorita, la prueba de paciencia que Mefiboset hizo y tuvo que pasar a través de David, hace que el cumplimiento de la palabra de David con Jonatán cobre vida en la medida de que cuando David es rey, entonces cumple esta palabra que le había prometido a Jonatán. Y quiero que empiece con este versículo que está en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4, donde ellos hacen un pacto delante de Dios, comprometiéndose bajo los principios de Dios establecidos para que Dios pueda tomar hegemonía y David pudiera ser rey completamente de Israel, como ya él anteriormente lo había entendido. Vamos al relato de principio de Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Y les leo. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Esto es el resultado después de que Jonatán le salvó la vida al rey David, dejándole saber cuándo Saúl lo iba a matar. Quiere decir que en reciprocidad ellos hicieron un pacto porque Jonatán reconoció que David era el rey nombrado por Dios, aunque Saúl no lo quería.
Entonces, el que iba a heredar el reinado era Jonatán, pero Jonatán entendió que lo nombrado por Dios va por encima del nombramiento de los hombres y hizo ese pacto almático con David. Escucha el versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, símbolo de ¿qué? De entrega de poder, y se lo dio a David y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Todo esto son instrumentos de poder, de autoridad y de guerra. Y fíjese qué interesante que estuvo dispuesto a entregarlo. Por lo tanto, usted tiene que ver en este relato el entendimiento que David es tipología de Cristo. Y en efecto, Cristo viene del linaje de David. Por eso usted puede ver que en el Nuevo Testamento, cuando el ciego Bartimeo habla y lo busca, dice a Jesús, le dice, hijo de David, corriendo que hasta pierde su capa en medio de la gente, buscando al hijo de David. El hijo de David era el Mesías, que lo sanó finalmente de la ceguera. Pero el punto importante que yo quiero que usted entienda aquí es que esto lo veamos a la luz de que David es una tipología de Cristo para que nosotros aprendamos lo que es el amor y el cumplimiento perfecto de la palabra de Cristo en nuestra vida. Que esto es importante que lo podamos ver. Así que vamos a Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 4, y les leo para que usted lo pueda situar en su Biblia. Dice, y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. O sea que hubo una ligadura almática, quiere decir, hubo un compromiso formal definitivo que no se podía romper, como es el compromiso de nosotros con Cristo y Cristo con nosotros. ¿Verdad? Qué lindo, ¿ah? Así que es importante que entendamos esto. Y el versículo 2 dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. O sea que le dio una entrada, tuvo una entrada de parte del rey Saúl al palacio. Y esto es importante. Y mira el versículo 3, dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Pacto almático. Y mira el 4 como dice, y Jonatán se quitó el manto, que le leí la introducción, que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, significa que todo lo que perteneció a Jonatán pasa a manos de David y todo lo que perteneció a David pasa a manos de Jonatán. Por lo tanto, estaba entregándose uno al otro, pero Jonatán literalmente le estaba entregando el reino terrenal aquí en la tierra porque ya Dios así lo había designado. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Jonatán fue obediente a lo que Dios habló con respecto a David. Quiere decir que la bendición suprema de Jonatán estuvo en la obediencia de entregarle el reinado en vida a David. Y este versículo 4 lo deja demostrado físicamente, claramente, porque, o sea, el mandato es espiritual, pero la ejecución física la tiene que hacer el hombre. Por lo tanto, en este caso la hizo Jonatán. Quiere decir que cuando hace este tipo de pacto, escuche esto bien, que esto es bien importante. Quiere decir que Jonatán estaba dispuesto a dar la vida por David y David dar la vida por Jonatán. ¿Acaso no es eso lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Va entendiendo? Es importante este punto, hermano, porque tú y yo tenemos que estar decididos a dar la vida por el que nos creó, como el que nos creó dio la vida por nosotros. Y si nosotros no entendemos esto, cualquier viento de doctrina falsa, cualquier cosita que nos pase, cualquier COVID-19, cualquiera de estas boberías que ocurren en el mundo, y digo bobería porque Dios tiene poder de todo, hermano. No es que yo entre en menosprecio de lo que está pasando. No. Dios tiene el poder sobre todas las cosas, supremo. ¿Entiendes? Y cuando nosotros entendemos este punto, podemos entender claramente que por encima de todas las circunstancias, Dios está tomando control de todo y ¿sabes qué? Que es a favor de nosotros. Así como nosotros podemos ver que Jonatán y David llevaban un pacto almático y estaban dispuestos a cumplir el uno por el otro lo que fuera necesario y que esto tendría que ver trascendencia de generaciones postreras. Así es Dios con nuestra vida. Dios visita hasta 1000 generaciones nuestras y lo que tú decidas con Dios ahora
traspasa hasta 1000 generaciones en bendición de los tuyos. ¿Qué tal? ¿Será importante y grande esto? Y que nadie lo puede cambiar porque es lo que tú hiciste, es lo que tú pactaste con el Señor. Pero no solamente es con tu boca, sino que lo has creído con tu corazón y lo pones en hegemonía como un estilo de vida. Que esto es lo importante. Este tipo de pacto queda realizado completamente en nosotros como iglesia neotestamentaria del nuevo pacto con Jesús. Cuando reconocemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros y nosotros entonces entendemos que fuimos bautizados en su muerte para vivir en el poder de la resurrección, para poder vencer toda obra de maldad. Cuando entendemos esto, nuestro pacto es un pacto para siempre, es un pacto sempiterno, es un pacto permanente, es un pacto hasta la eternidad. Cuando nosotros entendemos esto, entonces estamos cimentados claros sobre la roca y podemos entender claramente que lo que dice Juan 3:16 se hace materialmente real. Y mira cómo te lo dice Juan 3:16, para que quede claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, lo único que Él tenía, el primero y lo único que Él tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes quiénes somos nosotros? Tú y yo somos eso. Estamos sellados para vida eterna en Cristo Jesús. Bien, habiendo dicho y entendido esto, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a entrar en la materia entonces. Te va a buscar en su libro, 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Y quiero desmenuzar esto lentamente para que usted pueda capitalizar el conocimiento de lo que Dios nos quiere dar, así como yo lo capitalizo también para mi persona. Aquí cuando ya entramos a este capítulo, ya vemos a David como rey de Israel. Ya él toma posesión, ¿verdad? Como rey de Israel. Y en el versículo 1 pasa lo siguiente. Dijo David: ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a quién? A Jonatán. ¿Y cuál es el amor a Jonatán? El pacto almático que yo le venía hablando en la introducción, que hizo Jonatán con David y David con Jonatán. O sea que él está honrando el pacto que había hecho. Y esto es importante, este versículo 1 es importante porque usted ve cómo él puede perdonar al nieto de quien lo quería matar, que era el rey Saúl. O sea, no había nada que impidiera otorgarle el perdón. Y para mostrar que otorgó perdón, lo bendijo. O sea que por amor a Dios lo protegió, por amor a Dios de la protección que él tuvo a través de Jonatán. David, en muestra de ese amor, perdona y bendice como muestra de amor a Mefiboset. Es importante que entendamos esto, porque Él nos llama a que tengamos bendiciones para nuestros enemigos y oremos por ellos. Claro, Mefiboset, en la forma entendible, era un enemigo porque también era un heredero del trono. Sin embargo, era David, no siendo consanguíneo con ellos, el que heredó el trono. Por lo tanto, constituía una amenaza herencial en el reclamo del reinado. Sin embargo, Mefiboset no estaba en esa posición, pero cualquiera que entienda cómo es el orden jerárquico del rey, podía entender fácilmente que Mefiboset también tenía el derecho a heredar el trono. Sin embargo, David no lo miró de ese punto de vista, sino lo miró de cumplir la unión almática del cumplimiento del pacto que había hecho con Jonatán. Es interesante, ¿por qué? Porque llama mucho la atención con esto. Porque para que haya la bondad de Dios en nosotros, tenemos que cumplir los pactos que hacemos con Dios. Usted nunca, escuche esto bien, claudique a lo que Dios le llamó. Yo he sabido y he estado hablando con muchos pastores que han claudicado y han dejado las iglesias, hermano. Si Dios te llamó al pastorado, nunca abandones el pastorado. Escucha bien, tú que me estás escuchando ahora, no abandones el pastorado, porque si Dios te llamó, eso no claudica. Los llamados de Dios no claudican. Solamente el hombre es el que claudica el llamado y le está dando la espalda a Dios. Escucha bien. Si tú que eres pastor y sabes de quiénes yo estoy hablando, porque hay más de 5 personas que han hecho este disparate, dejar las iglesias. Escúchame bien. Dios te perdona ese error.
pero Dios quiere que te reinstale al llamado que Él hizo, porque los llamados de Dios son irrevocables. ¿Sabe cuándo termina el llamado de Dios? En la eternidad. ¿Y por qué? Porque te va a asignar otra cosa más adelante. O sea que si miras bien, el llamado es irrevocable. El que tenga oído, que oiga esta palabra que dice el Señor. Vamos al versículo 2 y 3. Y dice, y había un siervo de la casa de Saúl. Esto es después que David buscaba a quien hacer la misericordia. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y mira el versículo 3 que dice, y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de pies. O sea, lisiado de pies. Mire, quiero pararme aquí un momentito en este versículo 3. Lisiado de pies. Esto significa que está lisiado de pie, está lisiado espiritualmente, almáticamente, para que él no pueda conocer a Dios. Porque esto tiene una simbología espiritual. Hay gente que tienen ataduras almáticas, que están perseverando en la iglesia, pero realmente no han podido conocer a Dios porque no se han podido someter a la prueba que Dios los pone para que en medio de las pruebas pueda conocer a Dios. Porque las pruebas tienen un propósito y es limpiar tu alma de los errores doctrinales y errores que el mundo ha puesto en tu mente a través del intelecto para que tú deshagas ese viejo andamiaje que te siembra la humanidad y entres en la presencia de Dios al conocimiento de cómo tu alma se va a estructurar con el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que tú necesitas romper ese viejo andamiaje de la vieja criatura, porque eso no te sirve para salvación, ni tampoco para el mover de Dios. Tienes que destruir ese viejo andamiaje y ese falso brillo que la humanidad te ha puesto, porque déjeme decirle, hermano, hay gente que cree que porque tienen dinero son alguien. Hay gente que porque tienen títulos doctorales son alguien. Mire, mi hermano, no es así. Salga de ese rol. Usted es alguien cuando tiene una identidad en Cristo y es guiado por el Espíritu Santo. Entonces es que usted apenas puede servir para algo. ¿Me entendió? Me entendió, ¿verdad? Y el que se lo está hablando se lo está diciendo. Yo tengo 3 títulos doctorales y ¿sabe qué? Solo sé que no sé nada. Que por su misericordia sirvo para algo. Entiéndalo bien claro, que es así como funciona esto, no es de otra manera. Mire el versículo 4, para que usted vaya entendiendo y cogerle sabor a esto. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Le preguntó a Siba, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Interesante, Lodebar significa tierra desértica. Tierra desértica. Y si usted va a una definición más profunda en el original, es donde está la gente que no es salva, que la gente que está sin Dios, Lodebar. Así que cuando usted va a buscar qué es tierra desértica, que está aplicado a la definición de Lodebar, significa que es donde viven los espíritus inmundos, son lugares secos, desérticos. Así estaba Mefiboset, en lugar desértico. ¿Va escuchando? Y el 5, interesante, porque entonces dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. O sea que lo trajo a quien, al rey. Y el 6, interesante, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre el rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Mira qué actitud de humildad. O sea, que cuando usted ve esto, usted se da cuenta que cuando viene el llamado de Dios, la vergüenza es quitada. Y por lo tanto, hay un comienzo de descubrimiento de quién es usted verdaderamente y cómo Dios le da una nueva identidad. Y él está empezando a reconocer que fue reconocido por primera vez. Mira el versículo 7. Le dijo a David, no tengas temor,
porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, el abuelo que quería matar a David, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Wow. Si usted analiza bien esto, este versículo es interesantísimo, porque Mefiboset responde al rey humildemente, pero a la misma vez recibe el mensaje de este versículo 7, donde la justicia de Dios viene a su vida. ¿Ustedes creen que él estaba preparado para eso? No lo estaba, porque no lo conocía. Vivía en tierra desértica, donde habitan los espíritus inmundos. Pero Dios se acordó y lo llamó. Por eso esa sociedad que está allá afuera necesita que tú y yo le llevemos la palabra, porque aunque ellos no se acuerdan ni sepan, Dios lo tiene en consideración. Dios lo tiene en cuenta, porque Él murió por toda una humanidad que necesita el conocimiento de esta palabra. ¿Y sabes a quién Dios le dio la tarea de hacerlo? A ti y a mí, que conocemos la verdad y que tenemos la autoridad y que tenemos los dones, porque Él los va a poner para que sean ejecutados y dé a brillar la luz de Cristo allá afuera en las tinieblas. Este versículo 7 es interesantísimo, porque explica una verdad tangencial que Dios hace en nuestra vida también, y se llama restauración. Esa restauración, así como hace Cristo con nosotros, nos da una identidad como se la dio a Mefiboset. O sea que aquello que se había perdido, y se lo dice en el mismo versículo 7, se lo va a restaurar. Nosotros como creyentes, iglesia neotestamentaria, hemos perdido la identidad por el error de Adán y Eva en el huerto, donde le cedieron a la serpiente de los derechos, y por lo tanto tenemos el ADN contaminado en la carne continuamente, lo que hace una pelea de continuo para poderla vencer. Por eso que decimos que esta pelea es en el espíritu que se vence, no en la carne ni en el intelecto, sino en el espíritu. Pero qué interesante que cuando el rey llama a Mefiboset, lo posiciona en la mesa del rey. Tú y yo como creyentes nos posicionamos en lugares celestiales. Y esa posición cuando oramos, hermano, estamos postulando en el tribunal del cielo, donde se deciden las cosas que van a ocurrir en la tierra. Qué interesante. O sea, que tú y yo tenemos un poder sobrenatural, aún estos cuerpos pecaminosos, viviendo en la tierra y peleando la batalla día a día, podemos postular en oración en el tribunal supremo del cielo, para que las cosas que van a ocurrir en la tierra cambien en favor nuestro. ¿Qué tal? Tú y yo tenemos ese poder. Quiere decir que la mesa del rey es una oportunidad suprema donde hay una comunicación entre Mefiboset y el rey. Tú y yo como creyentes tenemos la oportunidad de comunicarnos con el rey de reyes y señor de señores, pero aún más, tenemos a Jesús que intercede por nosotros y podemos postular en el tribunal supremo con autoridad y poder, porque conforme al Espíritu de Dios oramos y pedimos, y todo nos ha de ser concedido, como dice la palabra. Por lo tanto, Mefiboset no conocía a Cristo, porque esto ocurre antes de venir Cristo. Por lo tanto, les vuelvo a decir que David es tipología de lo que haría Cristo. Y el creyente tiene que entender que esta oportunidad que tenemos suprema de impartir la verdad de Cristo nos las ha traído el COVID-19. Sí, porque es una oportunidad de dar a conocer la verdad de Cristo, porque ahora la gente necesariamente tiene que mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque no tienen solución a sus problemas. Tú y yo sabemos que Dios tiene la solución, pero el mundo no lo tiene. Entonces viven en angustia, en miedo, en soledad, en problemas económicos, en problemas financieros de todo tipo. Pero ¿sabes qué? Dios vino a restaurar lo que se había perdido. Y el instrumento para hacerlo somos tú y yo. Que te quede bien claro. Vamos a seguir viendo este relato. Y el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! Él se sintió completamente perdido. Pero es importante que esa confrontación que Mefiboset tuvo con el rey, se dio cuenta que le habían dado algo en un sentido
de pertenencia en la mesa del palacio para siempre. Si usted lee el relato completo, para siempre. Y esto es bien importante. Yo quiero destacar esto importante en el versículo 8, porque ese reconocimiento de humildad donde él declara, siendo lisiado físicamente y espiritualmente, deformado en su cuerpo, imposible para salvarse por sí mismo, es lo que yo quiero que visualicemos. Nosotros salimos de la inmundicia, nosotros salimos del pecado que nos asedía y ninguno de nosotros éramos salvos. Sin embargo, Dios en su misericordia nos visita y nos da la oportunidad de poder ser salvos. Aquí el rey llamó a Mefiboset y lo puso en la mesa del rey para que tuviera no solamente comunicación con él, sino que le diera un sentido de pertenencia que nunca tuvo. Porque sentarse en la mesa del rey en el palacio real era lo más grande que podía existir en aquel entonces. Significa que lo situó en el lugar de prominencia de mayor estatura que se podía situar una persona. Lo grande de esto es que Cristo a ti y a mí nos sitúa en un lugar de altura, de prominencia, de autoridad y de poder para que podamos dialogar con Él y establecer su reino y su justicia sobre la faz de la tierra, porque Jesús nos hace la justicia delante del Padre. Por lo tanto, la humildad de nosotros en reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros nos sitúa en ese lugar de autoridad. Pero no solamente que lo reconozcamos en el intelecto, sino que vivamos con mansedumbre y humildad como un estilo de vida, como era entonces Mefiboset en aquel entonces. Fíjense que Mefiboset, al igual que nosotros, antes de conocer la verdad, estuvimos lisiados espiritualmente y físicamente y estábamos deformados en el intelecto almático. Y Dios nos forma correctamente, con el carácter correcto, porque nuestra alma se depura en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Yo quiero decirte algo importante antes de continuar con esto, y es que entendamos que cuando Dios nos mete en el horno de la aflicción, hermano, Él se pone al lado del termostato, el botón que regula la temperatura, y Él se pone ahí adentro para que podamos ver lo que está sucediendo y sale afuera y le dice, aumentan un poquito más la prueba. ¿Para qué? Para que nosotros miremos la oscuridad almática de nuestro ser intelectual, donde a veces necesitamos vernos a nosotros mismos para no juzgar a nadie, para no hablar de nadie, para no criticar a nadie, para no quitarle los méritos a las personas, sino que podamos ver las cosas buenas que Dios quiere hacer en la vida de la gente. Y nosotros ser instrumentos de esos valores necesarios que sean reconocidos para cumplir el propósito de Dios. Y así fue que hizo David con este joven. Entonces el rey llamó, el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, o sea, la herencia que tenía y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea, se lo está diciendo a Siba, quiere decir a Mefiboset se lo está dando. Y el versículo 10 dice, tú pues le labrarás las tierras. O sea, le está dando orden Siba, que era un sirviente y tenía unos hijos, creo que 10 sirvientes más que le servían. Dice, tú le labrarás la tierra a Mefiboset con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea, no solamente le hace comer en la mesa del rey, sino que lo pone a producir, a ser fructífero. Así nos hace el Señor a nosotros. Nos pone a producir y ser fructífero. Porque cuando tú y yo le servimos a Cristo y llevamos la palabra de Dios afuera, Él se encarga de nuestros problemas. Él alinea nuestra vida. Claro que hay que seguir trabajando. Claro que hay que cumplir con los compromisos. Pero Dios organiza nuestra vida para que todo lo que hagamos sea fructífero. ¿Por qué? Porque hemos sido efectivos en lo que Él nos manda hacer. Como yo siempre le digo, tú haz lo que Dios te manda hacer y deja que las consecuencias Dios las resuelva. Sí, porque a veces uno tiene que hacer las cosas y la gente se molesta. Mire, por mi casa me dicen, ya me quitaron el título de médico, ahora es el pastor. Y cuando yo llego a los sitios, la gente que estaba hablando malo, enseguida empiezan a hablar bien.
Y la gente que estaba haciendo chistes y palabras soeces y chistes colorados, seguida se alinean. ¿Sabe por qué? Porque reconocen el poder de Dios. No a mí, porque reconocen lo que Dios ha puesto en mí. Y eso es lo importante. Porque cuando usted se encarga de cumplir los propósitos de Dios, Dios alinea las cosas. ¿Sabes qué? Hasta le dan vergüenza lo que están comentando y se ponen colorados. Y no importa, ¿sabes qué? Dios tiene algo mejor. Y aprovecho esa coyuntura de esos errores que a veces cuando entro de momento los escucho. Y en amor le explico la verdad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y fíjese este versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefibosé. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Quiere decir que este versículo 11 nos está hablando de restauración, nos está hablando de productividad y de comunión, comunicación. Y fíjese lo que nos dice el Señor cuando habla de restauración. Quiero que saque ese ejemplo y lo vea a través del profeta Isaías, el capítulo 58, versículo 12. Dice lo siguiente, mira, y esto es para estos tiempos, hermano, lo que ese profeta escribió de parte de Dios. Dice, y a los tuyos edificarás ruinas antiguas. Oye bien, los cimientos de generaciones y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo y restaurador de calzadas para habitar. Mira, hermano, esto nos habla de los desiertos de la vida, desiertos antiguos, los sinsabores, las cosas que hemos pasado no agradables, no buenas, que hemos tenido en la crianza, a fin de que todo aquello que ha sido arruinado por el pecado sea restablecido. Ese es el mover de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, aquello que estaba arruinado, perdido, aquello que no lo habíamos podido alcanzar o que lo dimos por perdido por completo, Dios te está llamando para que lo vuelvas a conquistar. Dios te está llamando para que lo vuelvas a recuperar. Por lo tanto, escuche esto bien, que esto es bien importante, hermano. Esto lo cambia todo lo que estamos pasando por un avivamiento que tiene que comenzar dentro de las personas cuando perdonamos y nos arrepentimos. Mira, escúchame bien. Mucha gente tiene muchas quejas económicas, tiene muchas pérdidas de familia, otros han perdido familiares porque se han muerto, otros en las complicaciones del COVID también han quitado la vida, otros han quedado no bien de la recuperación, pero Dios tiene unos procesos y un propósito en cada cosa para que tú y yo portemos la palabra de bendición para restaurar las vidas, de tal manera que lo que aparentemente se había perdido, aquella familia que se había disgregado, aquellas personas que se sintieron ofendidas y rechazadas, puedan venir al camino otra vez y ser unificados. Por eso seremos reparadores de portillo, restauradores de calzadas para habitar. Quiere decir que vamos a abrir caminos para que la gente pueda comunicarse entre familias y restaurar las relaciones que se habían perdido y poder unificar la familia como una sola familia, en una sola voz, con un mismo propósito, como Jesús hizo con nosotros, por un mismo espíritu, por una misma sangre. Nos lavó y nos justificó delante del Padre para que fuéramos salvos. Similarmente nosotros llevaremos esa salvación allá afuera, al mundo externo que está perdido y ansioso de conocer una respuesta. Mire, los cimientos de muchas generaciones levantaremos. Quiere decir que todas las promesas que Dios ha tenido para nosotros de años anteriores que no hemos recibido, Dios nos las va a traer a las manos. Aquella relación de familia que se había roto y que no se ha podido unificar, este es el momento de poderla unificar. De tal manera que los padres con sus hijos sean uno y los hijos con sus padres y con sus madres sean uno. Y podamos convivir en familia completamente sanos, respondiendo al propósito de Dios. ¿Y por qué Dios tiene propósito esto? Porque Él viene a buscar su pueblo. Y como yo siempre le digo, el tiempo de la gracia se acaba. Es importante que acabemos de unificarnos como familia en Cristo y dejar los dimes y diretes, las opiniones y los comentarios que traen
divisiones familiares, divisiones y angustias y problemas no meritorios que lo que hacen es dividir la familia y fraccionarla, porque esa es obra de tinieblas. Y sigue diciendo, reparador de brecha, quiere decir que repararemos los senderos para habitar en justicia. Quiere decir que el camino, la calzada, la abriremos espacio para que haya una buena comunicación y podamos caminar juntos hacia la dirección que Él quiere que caminemos. Es importante. Fíjese cómo aquí David mandó a buscar a Mefiboset. Abrió el camino para que él recibiera esta disposición. Y no solamente le abrió el camino, sino que le restauró su vida, y no solamente la restauró, sino que la puso a producir, y no solamente la pudo producir, sino que hizo la posibilidad de poderse comunicar. ¿Para qué? Para que se pudiera mantener en el poder y la autoridad que él le había dado originalmente, comiendo en la mesa de rey en el palacio. Y también en su casa a producir lo que no estaban produciendo los siervos de Siba. O sea que hay una orden dada de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, todas las cosas parece que se van en contra, pero no. Es que Él está estructurándolo todo para ponerlo a caminar en el orden. Por lo tanto, en el medio de la prueba ocurre un desorden, porque cuando usted va a organizar su casa, entiende este ejemplo así, primero hay un desorden de todas las cosas que usted quita. Usted empieza a limpiar y después usted va una por una organizativamente poniéndolas en orden. Así hace Cristo almáticamente en nuestra vida. Por lo tanto, la basura hay que sacarla, y las pruebas sacan esa basura. Para que usted, cuando bote todo ese andamiaje viejo de la vieja criatura que todavía opera en usted, las nuevas se pongan en el orden correcto, pero se pongan limpias. ¿Por qué? Porque usted ha sido redimido por la sangre del Cordero. Ahora lo cogió. Juan 10:10, te lo dice claramente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón? Satanás. ¿Qué hace Satanás? Tu vida desordenada, comentarios incorrectos, opiniones contrarias. Sin embargo, Dios saca todo ese andamiaje de la vieja criatura, comentarios indeseables, opiniones equivocadas, miradas que matan, gesticulaciones que hieren, body language indeseable. Todo eso lo quita Dios para entrar en una dimensión de pureza e integridad, quitando toda esa basura que te desunifica para Él unificar. Pero unificarlo siendo redimido, siendo sanado, porque la gente tiene que sanar. Si no sana, no puede haber buena comunicación. Si no sana, no puede haber amor genuino. Si no sana, no puede haber lenguaje correcto. Por lo tanto, tenemos que ser redimidos y permitir que la prueba quite lo que no sirve de nosotros, para que lo que sirve sea lo que entre en nuestra vida y lo ponga en el orden almático como unos principios de vida correctos. De tal manera que cuando pensemos, hablemos, miremos, escuchemos, podamos amar con el corazón que Él nos ama. ¿Estamos aquí, pueblo? Eso es lo que Dios quiere. Por eso Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando está hablando de abundancia, hermano, acuérdese que está hablando de bienestar, está hablando de prosperidad espiritual y material. Porque una cosa va con la otra, pero lleva un orden primero. Lo primero es lo espiritual y después lo material, que son las añadiduras. Por lo tanto, la plenitud, la abundancia y la prosperidad será un hecho real en la vida cuando tú pones a Cristo en primer lugar. Tenlo meridianamente claro. Yo doy testimonio de eso. Y miles de personas que han hecho esto, que las conozco por años, han venido en quiebra financiera y ya son millonarios. Y no lo hagas porque seas millonario, sino porque la paz, la felicidad y el gozo de vivir en la presencia de Dios y en la unificación de familia es lo que va a producir la felicidad. Y esto es lo que tenemos que buscar, porque somos felices cuando sabemos nuestro destino y propósito de vida y la seguridad de que tenemos una eternidad de bendición. Créame, eso usted y yo no lo podemos comprar. ¿Sabes qué? Dios lo da de gratis. Dios lo da de gratis. Escuche, lo primero que hay que hacer es creer y saber que lo primero que quiere Dios, lo que Él desea, es darte una prosperidad genuina. Una prosperidad, primero, que nadie te la pueda robar. Incluyendo la material, nadie te la puede robar. Porque no se cae una hoja al piso
si Dios no lo permite en este mundo. Entiéndelo. O sea, que si alguien te puede proteger contra toda obra de maldad, incluyendo los pillos, es Dios. Pero tienes que entender que el primer deseo de Dios es que seamos prósperos en todos nuestros caminos. Y lo segundo importante para conseguir esto, que dice Juan 10:10, se haga materialmente real, es que sometamos nuestros deseos propios a Dios, que es cederle tu voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene unos caminos prósperos, agradables y perfectos para nuestra vida. Pero si nosotros no lo hemos creído, no cedemos la voluntad, ¿cómo vamos a adquirir la bendición suprema de la abundancia? Sí, porque cuando hablamos de abundancia, hermano, es de todo, que de ningún bien carezcamos. De eso es que te estoy hablando. Y usted me va a decir, entonces, ¿y cómo yo puedo recibir esto? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, porque la palabra es fiel, exacta y se contesta. Aquí no es palabra de hombre, sino es lo que Dios dice. Mira lo que dice, y escríbelo en tu Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, porque aquí está una receta que es bien importante. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya estamos dando gracias porque sabemos que lo que nos va a traer es bueno, agradable y perfecto. Y mira el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Wow, esta es una palabra poderosa, hermano. Quiere decir que lo primero es que recibimos paz y santificación. Esa paz y santificación lo recibimos gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y el reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos va a dar a entender a nosotros una verdad absoluta de que el cumplimiento de la palabra es fiel y exacta a lo que dice que ocurrirá y que ocurrirá en nosotros. Quiere decir que Dios tiene una generosidad espléndida para todos nosotros. O sea que todo lo que es indispensable para la vida y que nos va a hacer falta, antes de que te haga falta, Él la va a suplir. Porque ese es el propósito de Dios. Porque esa abundancia va a venir como prueba de que vamos a recibir todo lo necesario. Y lo grande de esto es que antes de que tú sepas que lo vas a necesitar, ya Dios ha hecho la provisión. ¿Se acuerdan de Jonás y el pez? Lo tiraron al agua, pero él tenía un pez para mostrarle el propósito de Dios. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Ahí tiene un ejemplo de eso. Y cuando hablamos de productividad, estamos en el versículo 11 que habíamos leído en Mefiboset. Vemos que esa productividad hay un producto, la productividad es un producto, y vuelvo a redundar sobre lo mismo, es un producto de perseverar pacientemente. Por lo tanto, mientras la prueba de la paciencia es probada, nos estamos purificando. Mefiboset esperó el tiempo correcto de Dios para que Dios a través de David hiciera la justicia. Y esa perseverancia, esa paciencia, esa prueba le trajo a él la bendición. Mira lo que te dice el profeta Isaías, el capítulo 48, el versículo 10, te lo dice de esta manera. Búscalo en su Biblia con mucha calma. Isaías 48, versículo 10. Y te dice claramente, he aquí te he purificado y no como la plata, te he escogido en el horno de la aflicción. Wow. Mire, el horno de la aflicción es necesario que todos la pasemos, porque son las pruebas que nos depuran para poder entender la posición correcta y nos hace mirar hacia arriba para que podamos ver a Cristo y podamos seguir la guianza que Él nos da día a día. Ahí es que está el arte de toda bendición, que jamás, nunca añade tristeza. Es importante, mira, Israel fue purificado cuando salió, los israelitas fueron purificados cuando salieron de Egipto, después de 400 años de esclavitud. Luego pasaron por Babilonia y también fueron purificados.
Próximamente, después del arrebatamiento, va a venir la semana 70 de Daniel, que es la apertura de Jacob. Si usted quiere buscar eso en el capítulo 9, del 24 en adelante, usted lo va a poder visualizar, que es la semana 70 de Daniel. Quiere decir que es cuando Israel por tercera vez va a ser depurado. ¿Cuál es el propósito? Que miren al Cristo que mataron y crucificaron. Quiere decir que todas estas pruebas han de venir para todo el mundo con un propósito de bendición. Tú y yo estamos pasando por muchas cosas que son necesarias que pasemos para que nuestra bendición sea obtenida en base a lo que Dios determinó que iba a hacer por nosotros. Quiere decir que acuérdate que cuando entres al horno de aflicción, quiere decir a la obra real del hombre, para que sea depurada, sea quitada todas aquellas cosas que son negativas, todas aquellas cosas que no le sirven a Dios, todo aquel intelecto del viejo andamiaje, de la vieja criatura, que aún estando en Cristo lo queremos traer y hablamos con rencor sobre la gente y criticamos al otro. Todo eso se ha quitado. Para que haya una nueva dimensión y una nueva mentalidad creada en Cristo para cosas nuevas. Porque si usted no saca la basura, como ahorita le decía, si usted no limpia su casa y primero saca todos los muebles y depura y limpia los muebles para luego traerlo en el orden secuencial que tiene que ser, lo nuevo no puede entrar. Se va a quedar con la basura queriendo poner lo nuevo y lo nuevo no puede entrar. Entonces usted viene a Cristo, pero sigue caminando como la vieja criatura. ¿Sabes qué? Estás perdiendo tu tiempo. Pierdes tu tiempo y se lo haces perder a otro. Y como consecuencia, muchos serán perjudicados por la boca que habla las cosas incorrectas. Porque hablas de lo que no sabes y lo que dices entender no lo entiendes. Porque no tienes la capacidad de haber moldeado tu vida y tu mente y tu alma a lo nuevo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, no lo puedes entender y lo quieres analizar a base del conocimiento intelectual de la vieja criatura. Y el conocimiento de la vieja criatura no le sirve a Dios para nada porque no responde a los propósitos de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser estructurados como una nueva criatura en Cristo para poder pensar, hablar, escuchar y decidir conforme al Espíritu Santo de Dios que opera en nosotros. Así que el horno de aflicción es necesario que cada uno de nosotros lo pase para que sea depurado y limpiado de lo que no le sirve a Dios para nada, hermano. Y tampoco te sirve para ti. Por lo tanto, finalmente, este horno de aflicción te va a llevar a un arrepentimiento genuino de las viejas obras. Mira, para que tengamos un ejemplo claro de esto. En uno de los países que cuando estábamos evangelizando hace unos años atrás, yo no me acuerdo bien si fue Panamá o en Venezuela, yo tuve la oportunidad de ir a una mina de diamantes. Y yo pues tenía muchos deseos en pocas horas que me dieron libre y le pedí a uno de los guías que me pusieron para que me caminara por diferentes partes. Yo le dije, yo quisiera ver una mina de diamantes y una mina de oro. Me dice, bueno, tienes que escoger, porque la de diamante es un lado y la de oro es en otro. Pues son vetas contrarias. Sí, está bien, pues vamos a la de diamante. Y cuando me llevan a la de diamante, interesantemente me dice, ¿usted quiere ver un diamante? El ingeniero que estaba a cargo, allí te registran y te retratan completo, porque no puedes llevar cartera ni nada. Va sencillamente con un mameluco que no tiene bolsillo. Y entré para allá adentro. Y cuando me entró, pues yo pensaba que iba a ser una exhibición. Me dice, no, le estoy trayendo para que usted vea. Y entonces había una correa. Y en esa correa había unas rocas prietas, como quemadas, sucias. No tenían tierra porque estaban lavadas, pero estaban sucias. Y yo le digo, ¿y cuáles son los diamantes? Eso que usted está viendo. Y vi 4 diamantes. Mira, esos 4 diamantes, escucha bien, eran negros oscuros. Significa que ellos pulen eso con fuego y con calor. Y ese calor hace que ese diamante que está negro, sucio, feo, se torne en algo blanco, bonito y brillante. Así mismo actúa en nosotros el horno de la aflicción en nuestra alma, para sacar una pieza de poder, de autoridad, de bendición, que brille en medio de la oscuridad. ¿Me entendió? Yo creo que ese ejemplo más gráfico no puede estar. Ahí nadie se puede equivocar. Cuando entendemos que de aquella diamante sucio hace una joya que vale mucho, es porque ha pasado por el horno de la aflicción. Esos 4 carbones que yo vi que eran diamantes y eran grandes, pasaron por el horno de fuego para hacer diamantes.
y tuvieron mucho más tiempo en la tierra cogiendo calor para formarse. Así que el horno de la aflicción que nos toca vivir en la tierra de parte de Dios en nosotros es poquito tiempo. Y tenemos el maestro que nos guía y sabe que hasta dónde Él puede tener que subir la temperatura para que ese horno de aflicción produzca el propósito de Dios en nuestra vida. Porque nuestro Creador está a cargo de todo lo que pasamos. Qué interesante, ¿verdad? Y finalmente vemos que Mefiboset entró en comunión porque estaba en la mesa del rey. En el versículo 11, si se los quiero traer a la memoria, el capítulo, en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 11, se los quiero leer para que no se salga del contexto. Se los quiero leer para que usted pueda visualizar. Y mira lo que dice aquí. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo. Así lo hará tu siervo, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Quiere decir que cuando nos preguntamos por qué esto es así, esta producción de crecimiento fructífero que hace el rey también está disponible para cada uno de nosotros. Veamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 al 9. Y usted va a ver algo muy interesante que a veces lo leemos y lo pasamos por alto. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 al 9. Escuche esto bien, porque esto es muy importante que usted lo pueda visualizar. Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y el 6 dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y mira el 8 lo que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el 9 lo que dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ese es un miope, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que se olvida de dónde Dios lo sacó. Mire, lo primero que tenemos que ver es que Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Y cuando hablamos de virtud, hablamos de energía y poder divino que se manifiesta a través de nosotros en la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando somos participantes de esa naturaleza divina, nos hace huir de la corrupción, porque es la santidad la que hace que esa naturaleza divina se mantenga vigente en nosotros y por lo tanto la corrupción de la mundanalidad no tiene parte ni suerte con nosotros porque no la aceptamos ni por nuestros ojos, ni por nuestra mente, ni por nuestros oídos y mucho menos en el hablar. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en la santidad. Eso es un punto número 1 que usted lo tiene que valorizar. Número 2, y esto es bien importante, nace en nosotros la bondad, el amor fraternal, que disuelve las contiendas personales y las distracciones de los unos con los otros y también la desaveniencia que ocurre de los unos con los otros. Esto es un principio fundamental. Por lo tanto, nosotros tenemos que perseverar en lo que nos está diciendo esta palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 9. ¿Para qué? Para que no tengamos la vista corta ni estemos ciegos ante lo que está pasando. Y no olvidemos la purificación de nuestros pecados y nos mantengamos en santidad. Estos principios son bien importantes que usted lo tenga meridianamente establecido. Hay un tercer principio muy importante. Crece el amor ágape. El amor ágape, hermano, es el amor incondicional de Cristo, como una virtud divina. Jesús
mantuvo ese amor y nos enseña a nosotros a mantener ese amor. Por eso Juan 3:16 está vigente. Y ustedes se saben Juan 3:16 de memoria, no se lo voy a decir. Como tal, amó Dios al mundo, que envió al unigénito para que todo en él creyese, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. ¿Quién es ese? Jesús. Cuarto principio importante. Nace la benevolencia del amor servicial en nuestra vida. Créame, Dios trae gente para demostrar ese amor servicial. Y a través de ese amor servicial, usted da testimonio de la grandeza de Dios para su vida a otras personas. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a medida que usted crece ese amor servicial que viene del amor de Cristo, usted da a conocer su testimonio. Y su testimonio habla más que 1000 palabras. Su testimonio convence a la gente del pecado para que se arrepientan y vea que lo que Dios puso en usted es verdadero, que no tiene sombra de variación alguna ni mudanza, y de continuo esa verdad se hace explícita, lo que crea una convicción del pecado ante aquel que está andando mal. Cuando usted le hace un favor a aquel que le maldijo a usted, a aquel que no quiso saber de usted, a aquel que habló mal de usted, y usted le hace un favor, la persona va a decir, pero yo no entiendo. Si yo me paso a hablar mal de fulano y él sigue orando por mí. Pero yo no entiendo. Ahora yo hablo mal de fulano, pero me trae una compra. Yo hablo mal de fulano, pero me dio tantas cosas de dinero que necesito, X o Y cantidad. Entonces, ¿qué pasa? La persona crea una convicción, porque dice Corintios que crean ascuas de fuego ante la obra de maldad que opera, para que haya una convicción de la verdad, y entonces eso crea que una concientización de los errores cometidos para que vengan al verdadero camino, solamente por el testimonio. Mira lo poderoso que es el testimonio. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Quinto principio que veamos aquí, son 7 principios. Viene un depósito de dones para que seas usado por Dios en las vidas de los creyentes. Ese depósito de dones viene por la pureza e integridad y la santidad que has mantenido en tu corazón. Entonces Dios dice, espérate, voy a usar mi siervo para en este tiempo sea glorificado. Quiero que viva de victoria en victoria. Quiero que vea la gloria tras gloria. Entonces, ¿qué viene? El Señor le dice, espérate, yo veo esto, me gustó, voy a hacer un depósito de dones. Y esos dones se vienen a activar para que el mundo se dé cuenta que a través de ti Dios habla, que a través de ti Dios hace milagros, que a través de ti Dios echa demonios fuera, que a través de ti las familias se unifican, que a través de ti la gente se recupera económicamente, que a través de ti adquieren lo que no tenían, lo que estaba perdido, aquello que le habían dado por perdido se recupera. Pero ¿sabes qué? Lo va a hacer a través de ti, que le crees a Dios. Para eso Él va a hacer ese depósito de dones y tú le darás la gloria a Dios siempre. Acuérdate de eso, porque de Él es toda la gloria, y acuérdate que Él no comparte su gloria con nadie. No te equivoques con esto. Así que mantente puro, santo, limpio y sin mancha, porque sin eso nadie verá al Señor. Amén. Número 6, principio número 6. Vivirás un nivel de vida superior a la que el mundo vive, donde nada exterior podrá afectar tu interior. Quiere decir, nada te va a robar la paz. Nada va a causarte daño, ni estragos emocionales, ni físicos. ¿Por qué? Porque tú estás cimentado en una roca firme que no falla. Y esa roca es Cristo en tu vida. Cuando Él es tu guianza, Él es tu norte, Él es todo para tu vida, ¿sabes qué? Él es todo lo que necesitas. Porque Él suplirá todo lo que tú necesitas. Amén. Es importante que lo entendamos, hermano. Y 7º principio que quiero que entendamos es que tu paz se tornará inquebrantable, porque tu identidad y destino y propósito están cimentados en Cristo. Por lo tanto, eres inamovible. No hay quien te mueva de lo que tú eres, de lo que tú vas a hacer y de lo que tú eventualmente hablarás y harás. Eres inquebrantable. No hay nadie que te pueda romper la paz, no hay nadie que te pueda obstaculizar la comunión con Dios, no hay nadie que pueda parar tu bendición, porque cuando Dios ordena, no hay quien lo detenga. Y si Él está contigo,
¿quién contra ti? ¿Me entiendes? Y así vamos a estar viviendo bajo estos 7 principios, porque en estos momentos donde está el COVID-19 y los estragos económicos y las situaciones políticas y sociales están vigentes, así mismo nosotros caminaremos hacia adelante en medio de toda la adversidad. Quiero decirte, tus finanzas no se van a afectar, tu salud no se va a afectar, ninguna obra de maldad tendrá autoridad contra ti porque tú estás sobre esa autoridad para vencer. Y como estás sobre esa autoridad para vencer, porque el que está contigo es más grande, tú vas a vencer. Por lo tanto, vivirás de gloria en gloria y de victoria en victoria y nadie lo podrá detener. ¿Cuál es el resultado final de estas bendiciones? Vamos a leerla en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11 y les leo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ajá, te lo está diciendo. Y el 11 te dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que nuestra vida terrenal tiene un futuro bueno, agradable y perfecto que comienza aquí en la tierra y se extiende hasta la eternidad. Fíjese que el versículo 10 te está requiriendo que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos la cruz diaria. Entonces tenemos los beneficios del sacrificio de la cruz del Calvario. Y créanme, no hay ningún Dios en el mundo que no sea Jesús que lo haya podido hacer. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Cuando nosotros entendemos y caminamos en esta dimensión, sacrificando todo lo que es necesario para adquirir lo que no podemos comprar ni obtener, sino es por el reconocimiento y en la formación de un estilo de vida correcto, es que entonces nosotros tenemos entendimiento de que diariamente tenemos que vivir en la cruz del Calvario. Y esto tiene propósito en nuestra vida. Y este versículo 11 es interesantísimo y les quiero volver a repasar la lectura porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que esto nos habla de una entrada claramente al reino en la creencia de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. O sea que ahí no vamos a tener problema porque hemos entendido lo que Jesús hizo y hemos vivido bajo ese conocimiento de la cruz del Calvario. Por lo tanto, el cumplimiento de la muestra real de esto es Juan 3:16. Y esto es importante, hermano, que entendamos. Mire, el perdón es necesario que lo cumplamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el perdón, hermano, cura y restaura el alma. Cura y restaura el alma. Y acuérdate de esto. El perdón es la asepsia, limpieza y cura del alma. Por lo tanto, cuando hacemos todo esto, se restaura nuestra vida. Cuando perdonamos, se restaura todo. Cuando nosotros perdonamos verdaderamente, entonces la asepsia y limpieza cura nuestra alma y Dios restaura nuestra vida completa, restaura nuestras relaciones, restaura nuestra economía, restaura el amor perdido, restaura aquello que habíamos perdido, lo vuelve a conquistar. ¿Por qué? Porque cuando perdonamos, cumplimos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, y estando antes de morir, le dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y si Jesús, siendo sacrificado, donde lo mataron en la cruz del Calvario, y estando muriendo, muerte de cruz, que es la muerte más mala que puede existir, Él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Imagínese usted, si usted y yo no perdonamos a todos los que tenemos que perdonar. ¿Tendremos acceso a la salvación? Claramente aquí lo dice, que si no perdonamos, no seremos salvos. Así que hoy es un buen momento para que oremos, no solamente para que perdones, no solamente para que tu vida sea restaurada y todo pueda ponerse en el orden perfecto, sino para que tengamos la salvación, la vida eterna, haya paz y gozo en nuestra vida y todo aquello que se había perdido lo recuperemos, hermano. Yo no sé lo que tú has perdido,
tal vez las relaciones matrimoniales, tal vez las relaciones entre familias, las relaciones entre familiares. Yo no lo sé, pero Jesús sí tú lo sabes. Y ¿sabes qué? Cuando tomamos la decisión de perdonar, entonces Dios empieza a restaurar nuestra vida y todo aquello que se había dado por perdido se vuelve a recuperar. Así que es buen momento para que otorguemos ese perdón sabiendo que en el perdón hay la asepsia y la limpieza y la cura de nuestra alma. Por lo tanto, se restaura nuestra alma y así como se restaura nuestra alma en un poder almático de Cristo, a través del Espíritu Santo, se restaurará todo lo que también materialmente se había perdido. Llámense en relaciones, llámense en negocios, llámense dinero, lo que fuera. Porque Dios de todo poder está ahí para bendecir tu vida si tú decides llevar la cruz del Calvario correctamente y funcionar bajo las enseñanzas y los principios de la cruz del Calvario. No hay nada imposible para Dios. Lo primero que tienes que saber y entender que Dios lo primero que quiere es que tu vida sea bendecida, abundantemente. Acuérdate que ahorita te dije que el enemigo no viene más que a hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. La abundancia es de todo aquello que es bueno, agradable y perfecto, que Él lo diseñó desde antes de que Adán y Eva le entregaran el poder y la autoridad a la serpiente antigua que se llama Satanás. A través del perdón, escucha esto bien y con esto cerramos, tú le vas a romper las patas al diablo. ¿Entendiste? Le vas a romper las patas a Satanás. Y aquello que impedía poder amar libremente, aquello que impedía poder hablar libremente en familia, aquello que impedía tener paz y gozo y reconciliación con todo, se va a acabar. Este es un buen momento para que lo pongamos por práctica y en obra lo podamos ver, haciendo vigente la cruz del Calvario en Cristo Señor, Señor nuestro, en nuestra vida. Similarmente como Jesús nos perdonó, perdonamos. Cuando nosotros realmente perdonamos, hermano, aquel amor que no nacía vuelve a nacer porque se vuelve a restaurar el orden original que se había perdido por conductas equivocadas, por conceptos equivocados, por principios practicados equivocadamente, se vuelve a restaurar. Porque ¿sabes qué? Damos amor sin esperar nada. Damos amor porque Jesús nos amó primero. Cuando entendemos este principio, al dar amor, entonces recíprocamente nace el amor de la otra parte y hay entonces una unificación de un amor verdaderamente ágape. Y esto es lo que Dios quiere que haya. Un amor inquebrantable, unificatorio. Fíjese cómo el amor entre Jonatán y David hizo que David, ya siendo rey con todo el poder, pudiera acordarse de la promesa que hizo con Jonatán almáticamente y la cumpliera en favor de Mefiboset, siendo un lisiado, sin ningún potencial de nada, porque no iba a poder hacer nada contra el rey Saúl, con el rey David, porque ya ya Saúl había muerto y Jonatán no estaba presente. Así que David cumplió su palabra como Jesús la va a cumplir contigo. Pero es importante que tú decidas por Jesús. Si no tienes el Espíritu Santo, yo quiero orar por ti para que aquello que se había perdido lo vuelvas a recuperar. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea parte de tu vida. Y aquellas cosas que tú necesites te sean dadas. Porque Jesús pagó un precio muy alto para que tú lo obtuvieras. Hoy es un día de reconciliarte con Él. Hoy es un día de ponerte en la producción correcta. Hoy es un día de caminar en la bendición. Hoy es un día de que todo lo que habías perdido te sea dado. ¿Qué tal? Empecemos porque recibas el Espíritu Santo. Si tú estás viendo esto aquí hoy, es porque vas a tener la oportunidad de no solamente reconciliarte, sino que obtengas lo que nunca había obtenido. Pero primero tienes que entrar por la puerta de recibir a Jesús como tu fiel, único y exclusivo Salvador. Y todas las demás cosas os serán añadidas en la medida que camina dentro de conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que levanta tu mano. Quiero orar para que tú recibas el Espíritu Santo. Y después voy a orar porque tú recuperes el terreno y todo lo que se había perdido. Amén. Levanta tu mano y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento yo te pido que tú pongas una mirada sobre tus hijos,
Muchos se están reconciliando contigo, otros por primera vez te van a reconocer. Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tú escuches esta oración que ellos van a hacer delante de ti, en el nombre de Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí, a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a todos los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Si usted hizo esta oración, ahora yo voy a desatar que reciba a Jesús como su Salvador, y el hombre fuerte que operaba en usted queda atado, reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Y ahora voy a orar porque todo aquello que se había perdido le sea entregado a usted por causa de Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y voy a orar ahora para que todo aquello que fue destruido en el pasado sea restaurado. Que la productividad vuelva a su vida para que sea productivo en todo lo que hace. Y que mantenga una comunión con Dios para que Dios lo pueda guiar en todo lo que usted tiene que hacer. Así como David lo hizo con Mefiboset, Dios lo hará contigo. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, hemos hablado de la restauración, hemos hablado de la productividad, hemos hablado de la comunión contigo, porque sin comunión no podemos hacer nada. Y así, Señor, como David, tipología de Cristo, hizo con Mefiboset, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas con cada creyente que está oyendo esta palabra, que le sea restaurado lo que la oruga, el revoltón se había comido, que le sea puesto en productividad en todos los sentidos, para que su vida sea próspero completamente y la comunión contigo sea de continuo, de día y de noche, y nunca jamás se dejen de comunicar contigo. Desato esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero orar para, así como Mefiboset le fue dado la restauración de lo que había perdido, lo pusieron a producir lo que nunca había producido, aún teniendo siervo. Su tierra estaba desértica y no podía producir. Y quiero orar porque la comunión que se estableció estando comiendo en la mesa del rey, similarmente usted pueda comunicarse con Dios, porque sabes que tenemos el Espíritu Santo que nos permite comunicarnos para que todo lo que se había perdido, todo lo que el orugo, el revoltón se había comido, le sea devuelto. Y todo aquello que usted lo dio por perdido, lo vuelva a obtener. Y toda aquella paz y gozo sea parte de un estilo de vida que quizás usted hace tiempo no tiene. ¿Sabes qué? Solamente con la comunión con Dios, viviendo el estilo de vida correcto y reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, se pueda restablecer. Y quiero orar porque le sea restablecido todo lo que Jesús diseñó para tu vida, porque Él murió en la cruz del Calvario para que todo lo que tú no tienes y deseas tener, lo obtengas. Así que oramos. Levanta tu mano para que recibas esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que había sido perdido, todo aquello que tus hijos perdieron por causa de no conocerte a ti y de no vivir la vida en santidad, yo te pido que en el nombre de Jesús tú les restaures, lo pongas en productividad fructífera y que todo tipo de comunión les sea dada contigo para que ellos puedan formalizar un estilo de vivencia real donde tú seas el dueño supremo de su vida, el guiador, de tal manera que a ti solo miren, a ti solo escuchen, a ti y en ti solo piensen y para ti vivan con un corazón dispuesto a ti. Así como David, que su corazón fue parecido al corazón de Jesús, sea el corazón de tus hijos hoy. Y todo aquello que le hagan falta les sea añadido por causa de Cristo en su vida, reconociéndolo como supremo, dador de vida, el perito arquitecto que salva, que libera, que transforma, que restaura y que nos reconcilia contigo para hacer buenas obras en estos días. Así que hemos desatado este poder sobre ellos
para que ellas puedan brillar en medio de la oscuridad y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. No se olvide continuamente por Facebook Live o por YouTube conectarse y poder recibiendo las bendiciones que Dios nos quiere dar. Hasta luego.